Hay una escena que llevo repitiendo durante años y nunca la había contado en voz alta. Te miras al espejo. Pones la cara que pones cuando vas a hacer algo importante y repites una afirmación positiva. Una de esas que recomiendan los libros. Me amo y me acepto tal como soy. Y por dentro, algo sonríe con tristeza, porque sabes que estás mintiendo. Pasé años intentando arreglarme a mí mismo. Leí los libros, hice las listas, repetí las afirmaciones. Y un día, el Tao me hizo una pregunta que me desarmó. ¿Y si no hay nada que arreglar? Si has llegado hasta aquí, probablemente llevas tiempo en esto. Hablamos de aprender a quererse como si fuera una asignatura, como si hubiera un examen, como si existiera una versión aprobada de ti mismo esperando al otro lado de un curso de 6 semanas. Voy a ser claro desde el principio, no te voy a dar 5 pasos para quererte más. Te voy a explicar por qué esos 5 pasos son parte del problema. Esto no es autoayuda, esto es lo que pasa cuando llevas el suficiente tiempo intentando autoayudarte y empiezas a sospechar que el verbo es el problema. La industria del amor propio nos ha vendido 3 cosas que vamos a desarmar despacio. La primera, que el amor propio se aprende, que es un conjunto de prácticas, afirmaciones por la mañana, journaling por la noche, una lista de cosas por las que estás agradecido, como si hubiera una habilidad que se entrena, igual que aprender a tocar el piano. La segunda, que el amor propio te lleva a una mejor versión de ti. Hay un tú actual y un tú mejor, más sano, más productivo, más sereno. Y el amor propio es el puente entre los dos. La tercera, que si no te quieres lo suficiente es porque no estás haciendo bien los ejercicios. Que la solución a no quererte es más esfuerzo en quererte. Llevamos 30 años repitiendo este modelo. Y los datos de salud mental no mejoran. Algo no encaja. Mientras tanto, hace 2500 años, un texto chino dijo algo que casi nadie lee con atención y dice exactamente lo contrario. Antes de seguir, una pregunta, y respóndela en silencio, no para mí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo sin querer mejorar absolutamente nada? No un rato de descanso, no un día libre antes de volver al gimnasio. Un momento real en el que no había ninguna versión futura de ti esperándote. Si te cuesta encontrar ese recuerdo, no eres raro, casi nadie puede. Y eso es exactamente lo que vamos a mirar. En primer lugar, lo que la autoayuda llama amor propio. Cuando alguien te dice tienes que aprender a quererte, lo que normalmente significa es tienes que construir una imagen de ti mismo que te resulte tolerable. Y para construirla, necesitas materiales, logros, hábitos saludables, una rutina matutina, un cuerpo cuidado, un trabajo con sentido, relaciones limpias. Es un proyecto de obra y como toda obra, nunca termina. Siempre hay algo que pulir, una habitación más que reformar, un mueble que ya no encaja con la decoración nueva. Y aquí está la trampa. Cuanto más mejoras, más material tienes para insatisfacerte. Porque la mirada que evalúa nunca descansa.
La mirada que mide voy bien es la misma que mide todavía no. Esa mirada no es el amor propio, esa mirada es el problema. Aquí viene algo que casi nadie se atreve a decir cuando habla de amor propio y que el Tao deja escrito hace 2 milenios y medio sin pestañear. La mirada que evalúa. Llevas un funcionario interior y trabaja sin descanso. Te despiertas y antes de que los pies toquen el suelo, abres el archivo. Hoy hay que contestar el correo, hacer ejercicio, comer mejor que ayer, ser paciente con tu pareja, leer las páginas pendientes, no perder los nervios en la reunión, meditar 10 minutos. Y si haces todo eso, mañana empieza otro archivo, más largo porque ahora sabes hacer más cosas. Lo llamamos disciplina, lo llamamos crecimiento personal. Y luego nos preguntamos por qué nos cuesta tanto sentirnos bien con nosotros mismos. Lao Tse no era tonto, vio esa mirada hace 2500 años y no le puso un nombre suave. Vio que el ser humano se construye encima de sí mismo, capa a capa, hasta que ya no se acuerda qué había debajo. Y entonces, en lugar de proponer una nueva capa, añade amor propio encima, sugirió algo más radical. Quitar capas. En el Tao Te Ching aparece una palabra que se traduce a veces como simplicidad y a veces como madera sin tallar. En chino es pu. Pu es el bloque de madera antes de que el escultor lo toque, antes de que decida qué tiene que ser. Antes de la idea de este trozo de madera tiene que llegar a ser un Buda, una mesa o una flauta. Pu es la madera siendo madera. Y el texto sugiere algo incómodo, que tu estado original, antes de las listas, antes de los proyectos, antes del archivo del funcionario interior, ya tenía valor. No estaba esperando a ser tallado para empezar a valer. Esto no es autoindulgencia, no es quédate como estás y no hagas nada. Es algo más fino. Es darte cuenta de que la mayoría de tus cinceles no estaban tallándote, estaban arañándote. Mira tu vida en 2026. Tienes una aplicación que te recuerda meditar. Otra que cuenta tus pasos, otra que mide tu sueño, otra que registra tu alimentación. Y muy probablemente sigues a alguien en redes que te explica cómo ser una mejor versión de ti mismo en hilos de 12 tweets. Cada una de esas herramientas, por separado, no es el problema. El problema es la mirada que las usa todas a la vez. La mirada del proyecto permanente. Y aquí entra la dimensión relacional, porque no es un asunto solo tuyo. Si tu amor propio es un proyecto de obra, no puedes amar bien a nadie. La persona que tienes al lado lo siente, siente que no estás, siente que estás contigo, pero contigo en obras, midiéndote, corrigiéndote, comparándote con la versión futura. Y en algún momento dice, siento que nunca estás presente. Y tú te enfadas, porque sí estás, pero no estás contigo, estás con tu proyecto de ti. La gente que te quiere no quiere a tu mejor versión, quiere a la que estás siendo ahora sin retoques y sospecha, con razón, que cuando llegues a esa mejor versión ya estarás trabajando en la siguiente. La mayoría de las personas que hablan de amor propio se quedan en la superficie, pero hay 3 capas debajo que casi nadie nombra. Y si te quedas conmigo, los próximos 4 minutos vas a saber por qué. La primera capa, lo que la industria del bienestar llama amor propio, no es amor propio. Es narcisismo envuelto en mindfulness.
Mira las prácticas que recomienda. Mírate al espejo y dite cosas bonitas. Recuerda lo especial que eres, recuérdate todos los días que mereces lo mejor, construye una identidad fuerte, defiende tus límites con firmeza. Todo eso es un yo construyéndose más yo. Es la mirada que evalúa, ahora con buena prensa. Y por eso no funciona, porque no está disolviendo la presión de ser alguien, está aumentándola con un revestimiento más amable. La psicóloga Christine Neff, que llevaba 2 décadas investigando esto en la Universidad de Texas, encontró algo muy concreto. La autoestima alta correlaciona con narcisismo, comparación social y rabia. La autocompasión, no. Su estudio, publicado en 2011, con más de 3.000 personas evaluadas en 12 momentos durante 8 meses, mostró que el sentimiento estable de valía no viene de quererse más, viene de relacionarse distinto con uno mismo. La diferencia es enorme y, sin embargo, la autoayuda popular sigue vendiendo lo primero. La capa 2. El Tao no dice quiérete, dice algo mucho más extraño. Deja de interferir contigo mismo. El concepto se llama Wu Wei. Suele traducirse como no acción, aunque la traducción es engañosa. No significa quedarse quieto, significa no añadir esfuerzo donde no hace falta. Aplicado al yo, Wu Wei sugiere algo que tu cabeza no quiere escuchar, que llevas años interfiriendo contigo, corrigiéndote en tiempo real, editándote en cada conversación, vigilando tu propia voz por dentro como un encargado vigila a un empleado joven. Y el Tao dice, para. No para ser perezoso, para que aparezca lo que hay debajo de tanto retoque. La capa 3. Lo más radical viene aquí, y no es que Lao Tse es del Tao Te Ching capítulo 33. Conocer a los demás es inteligencia, conocerse a uno mismo es iluminación. Y aquí está el matiz que se pierde. Conocerse no es mejorarse, conocerse es ver, mirar lo que hay sin querer cambiarlo en el mismo gesto. El amor propio del Tao no construye nada nuevo, ve lo que ya está y al verlo sin interferir, deja de necesitar arreglarlo. Pu, la madera sin tallar, sugiere lo mismo desde otro ángulo. Tu estado original ya era suficiente. Lo que llevas tallándote durante años quizá no era una mejora, quizá era una capa de inseguridad disfrazada de progreso. Voy a salirme un momento del Tao. Una noche del invierno pasado estaba sentado en mi mesa con un cuaderno y un bolígrafo. La lámpara de la mesa hacía esa luz amarilla cansada que tienen las lámparas a las 11 de la noche. Tenía los pies fríos, recuerdo eso, lo de los pies fríos, porque es lo que me sacó del trance. Llevaba media hora haciendo una lista de cosas que tenía que mejorar de mí, cosas que no me gustaban, defectos viejos que volvían, hábitos que arrastraba. La lista iba por la página 2. Y de repente paré. Porque me di cuenta de algo idiota. Llevaba haciendo esa lista en versiones distintas desde los 22 años. Más de 30 años. 30 años corrigiéndome en silencio todas las noches que me daba por ahí. Cerré el cuaderno no porque hubiera entendido nada espiritual, lo cerré porque me dio una pereza inmensa, una pereza honesta. Pensé, o esto funciona o no funciona, pero 30 años son suficientes para saberlo. Y entonces vino la pregunta, y todavía no sé responderla del todo. ¿Y si lo que llevo años sintiendo como insuficiencia es simplemente el cansancio de tanto intentar ser otra cosa?
Esa noche no me sentí iluminado, me sentí ridículo y un poco aliviado y muy cansado. Y por primera vez en mucho tiempo no abrí ninguna app antes de dormir. El agua quieta no se esfuerza en reflejar, simplemente está quieta y con esa actitud lo refleja todo. El amor propio del Tao funciona así. No es un proyecto de embellecimiento, no es una afirmación frente al espejo, no es convertirte en alguien más amable contigo mismo cada mes. Es dejar de agitar el agua. Y aquí va la única invitación que te voy a dejar. Vamos a hacer algo juntos, pero no aquí, mañana. Te propongo un experimento de un día, solo uno, 24 horas. Durante ese día no te corriges. Cada vez que aparezca esa voz interior, y va a aparecer muchas veces, la voz que te dice debería haber dicho otra cosa, debería haberme levantado antes, debería estar comiendo distinto, debería ser más paciente. Solo una respuesta. Le contestas en silencio. Ya soy suficiente tal como estoy en este momento. No tienes que creértelo, solo tienes que decirlo. La frase es agua quieta entrando en una mente que lleva décadas siendo agitada. No te prometo que vayas a tener un día sereno. Probablemente vas a tener un día incómodo. Vas a darte cuenta de cuántas veces en un día normal te corriges. Decenas, a lo mejor cientos. Y esa toma de conciencia sola ya hace algo. Hay una parábola en el Zhuangzi que llevo años pensando y que aquí cobra otro sentido. Había un hombre que un día se asustó de su propia sombra y se asustó también de sus huellas, de las marcas que iba dejando al andar, y decidió librarse de las dos. El método que se le ocurrió fue echar a correr. Pero cada vez que levantaba el pie dejaba otra huella y la sombra, por mucho que la acelerara, no se separaba de él ni un dedo. Pensó que iba demasiado lento, corrió más y más rápido todavía. Hasta que se le acabaron las fuerzas y cayó muerto. Zhuangzi cierra la parábola con una frase tranquila, casi cruel, de tan obvia. Dice: si se hubiera puesto a la sombra de un árbol, su sombra habría desaparecido. Si se hubiera quedado quieto, no habría dejado más huellas. Cuando llevas años intentando arreglarte, eres ese hombre. Crees que corres hacia tu mejor versión, pero corres huyendo de ti. Y cada paso, cada lista, cada afirmación, cada nuevo libro de autoayuda solo deja una huella más, una prueba más de que tienes algo de lo que escapar. La sombra no se va corriendo, se va a la sombra. Antes de terminar, una cosa más. Te conté al principio una escena, la del espejo, la afirmación que sonaba falsa. La sonrisa triste de saber que te estabas mintiendo. Hoy puedes volver a ese espejo, pero esta vez no le digas nada. Solo míralo. Mira a la persona que está al otro lado, sin ponerle deberes, sin proponerle una mejor versión para mañana, sin la lista del cuaderno. Y descubre algo que la autoayuda no te va a explicar nunca, porque entonces se quedaría sin clientes. Que mirar sin querer cambiar nada también es amor. Probablemente la única forma de amor propio que el Tao reconocería. El agua quieta, una última vez, no se esfuerza en reflejar y sin embargo en su quietud lo refleja todo. Tu cara cansada, la luz amarilla de la lámpara,
30 años de listas y también, y esto es lo que cuesta ver, al que mira sin querer arreglar. Eso ya basta. Si te ha llegado algo, déjalo en los comentarios. La pregunta es esta: ¿cuál es la última vez que te aceptaste sin intentar mejorar nada? No tiene que ser una respuesta bonita, solo tiene que ser verdad. Aquí no se arregla a nadie. Eso sí, leo todos tus comentarios. Alquimia Interior.